Hola nuevamente chicos, el día de hoy vamos a ver otro tema del grado noveno del área de ciencias naturales que tiene que ver con la genética y las probabilidades asociadas a esta. Bueno, ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo está asociado, cómo está relacionada la probabilidad con la genética? Y resulta que hay una probabilidad específica de que una característica se presente en una población determinada. Por ejemplo, podríamos decir que en Colombia hay más de un 75% de probabilidades que los niños tengan cabello de color oscuro. ¿Por qué? Porque esa es la característica que siempre hemos visto en la mayoría de la población colombiana. Obviamente estoy en este caso inventando datos, ¿no? Pero es para darles un ejemplo de cómo podría estar relacionada la probabilidad con la genética. Pero para aclararlo más, vamos a ver la siguiente información. Entonces aquí nos dice que con esto tenemos que responder las preguntas 16 y 17, pero en este video nos vamos a dedicar única y exclusivamente a la pregunta 16. Bueno, y el texto nos dice así: en el jardín botánico se encuentra un arbusto que da flores de colores variados. Las plantas de tallos altos están en mayor número y con flores de colores más vivos. Y nos dice AA, que los arbustos de tallos pequeños, que me dice A minúscula, A minúscula. Bueno, ahora sí vamos a la pregunta. Y la pregunta me dice así: un grupo de botánicos cruzó los dos tipos de plantas, por tanto es de esperar que A. Todas las plantas sean pequeñas con flores de colores vivos. B. Todas las plantas sean altas con flores de colores vivos. C. Todas las plantas sean altas con flores de colores grises. O D. Las plantas no pueden reproducirse por alguna enfermedad. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es básicamente definir algunos términos y ahí sí empezamos con el cuadro de probabilidades. Bueno, entonces aquí vamos a aplicar algo que se llama la genética de Mendel. Bueno, genética de Mendel. Bien. ¿Y qué nos decía la genética de Mendel? Básicamente Mendel era un monje que le gustaba cruzar plantitas. Entonces él decía, por ejemplo, voy a cruzar una rosa de color rojo con una rosa de color blanco. Y inicialmente él esperaba que la rosa hija fuese de color rosado, porque decía, bueno, rojo más blanco me da una combinación que es rosado. Pero se dio cuenta que la mayoría de la población de rosas hijas eran de color rojo y él se empezó a preguntar por qué. Entonces de ahí él dedujo algo importante, que habían genes dominantes y genes recesivos, que básicamente los genes dominantes son los que más se presentan en la población, o sea, los que yo más veo en una población específica. Por ejemplo, como les decía ahorita al inicio del video, en Colombia la mayoría de la población eh, tiene cabello de color oscuro, bien sea café oscuro o negro. Y esto quiere decir que para Colombia en específico, el gen dominante con respecto al color de cabello es negro u oscuro. Bueno, y el gen recesivo es el que menos se presenta en la población. ¿Listo? El que menos se presenta. Bien. Como por ejemplo los ojos de color azul aquí en Colombia. Por ejemplo, en otros países estas características, por ejemplo, de los ojos azules es dominante porque hay poblaciones en las cuales las personas son blancas y de ojos azules y rubias, pero aquí en Colombia esa no es la situación. En Colombia, por el contrario, la característica de ojos azules es recesiva porque hay muy pocas personas que presentan esta característica. ¿Listo? Y Mendel, pues para facilitar las cosas, después de que él se dio cuenta, dijo, ok, para que las rosas salgan más de color rojo es porque hay una dominancia del color rojo sobre el blanco. O sea, el color rojo es dominante y el color blanco es recesivo. Bueno, y él dijo, ok, para poder hacer esto de las probabilidades y para facilitar todo, pues vamos a colocar las características dominantes con letras mayúsculas y las características recesivas con letras minúsculas. Entonces, por ejemplo, yo digo que para representar el color del cabello voy a colocar la letra B.
B de burro, ¿no? Entonces, la letra B mayúscula me va a representar la característica dominante y la letra B pequeña me va a representar la característica recesiva. Bueno, después de eso, después de que él desarrolló las letricas, él dijo, ok, hay hay realmente tres tipos de seres, pero los más generales son dos. Entonces, el primero es el homocigoto. ¿Homocigoto qué quiere decir? Que tiene ambos alelos del mismo tipo. Ya les explico qué es eso de alelos. Entonces, hay homocigotos dominantes y hay homocigotos recesivos. Bueno, entonces, básicamente lo que decía Mendel es, ok, el cromosoma, y se los voy a pintar aquí en una esquinita para que no ocupemos tanto espacio, el cromosoma está formado por dos alelos, perdón que se dijo que horrible, pero bueno, dos alelos, o sea, dos hebritas, ¿listo? Esta hebrita de acá y esta hebrita de acá, ¿listo? Y están unidas así para formar un corbatín. Él decía, ok, si las dos hebritas son dominantes, o sea, esta hebrita es dominante para, por ejemplo, color de cabello y esta hebrita es también dominante para el color de cabello, pues este ser se llama homocigoto dominante. Bueno, entonces en absolutamente todos los cromosomas siempre vamos a tener dos alelos y cada cromosoma como tal me ayuda a codificar para una característica. Básicamente, cada cromosoma tiene la información específica para que yo tenga una característica especial. Por ejemplo, yo tengo un cromosoma específico para darme el color de mi cabello. Tengo un cromosoma específico para darme el color de mis ojos y así sucesivamente. Bueno, ahora, él decía, si los dos alelos son recesivos, es así, esta partecita del cromosoma es recesiva y esta también, entonces se llama homocigoto recesivo. Bueno, entonces básicamente él decía homocigoto es aquel ser cuyos alelos son iguales. Si ven, estos dos alelos son exactamente igual y estos dos son iguales. Entonces eso es el homocigoto. Y por otra parte tenemos el heterocigoto. Y el heterocigoto es básicamente lo contrario pues al homocigoto. Son seres que tienen sus alelos diferentes. Entonces, un alelo es dominante y lo vamos a colocar aquí y el otro alelo es recesivo. ¿Listo? Entonces es así. Bueno, pero pues vamos a ver cómo se verían estos seres físicamente. Físicamente, por ejemplo, pongamos el color del cabello. Y digamos que color de cabello para Colombia, el dominante es café. Bueno, el color café. Y el recesivo es rubio. Bueno, entonces él como tiene los dos alelos dominantes, pues ¿de qué color se va a ver? Café. Y este, como tiene los dos alelos recesivos, el color que yo voy a ver es rubio. Pero aquí, como tengo una mezcla, ¿qué va a pasar? Aquí este señor o esta señorita va a tener su cabello de color café y ustedes dirán, ¿pero por qué? Pues porque como tenemos un alelo dominante, ese alelo dominante opaca el recesivo, no lo deja ver, ¿listo? Y por ende, pues yo no voy a poder saber que ese alelo recesivo está ahí, porque lo que yo veo físicamente es el color dominante, ¿listo? Entonces, los heterocigotos físicamente siempre van a tener la característica dominante, físicamente. Pero ojo, ese alelo recesivo de ahí que tiene este heterocigoto, perdón, no quiere decir que se pierda, no, ese queda ahí guardadito en la genética de la persona. Y si ese alelo recesivo se llega a encontrar con el alelo recesivo de su pareja, o sea, por ejemplo, yo tengo mi alelo recesivo para color rubio en mi genoma y me caso con alguien, con un chico que tenga ese alelo recesivo también en su genoma, pues mi alelo recesivo se va a unir al alelo recesivo de él y van a dar origen a un niño de color rubio en el cabello. Bueno, entonces eso puede pasar, esa genética no se pierde. Bueno, y ya aquí él desarrolló otros términos también importantes que es el genotipo y el fenotipo. Y empecemos pues con el genotipo. ¿Qué es el genotipo? Es la configuración genética de un ser vivo. Configuración genética.
Bueno, entonces básicamente el genotipo son los genes que yo tengo ya, digamos, programados en mi ADN y que me codifican para alguna característica. Y el fenotipo son las características físicas que ya codificó ese genotipo. Entonces, características físicas. Características físicas. Bueno, entonces básicamente yo tengo mis genes allá cuadraditos, ¿cierto? Y ya están programados para algo. Entonces esa es la configuración genética o el genotipo. Pero ese genotipo coge y básicamente me dice o programa ya las características físicas que va a tener una persona. Y esas características físicas, lo que yo veo con mis ojos, se llama fenotipo. ¿Listo? Entonces, estas son algunas de las cosas que teníamos que saber sobre la genética de Mendel, que es un gen dominante, que es un gen recesivo, cómo lo representamos, que es un homocigoto, que es un heterocigoto, que es genotipo y fenotipo. Bueno, y ahora vamos con la tabla de probabilidad. Entonces, básicamente aquí, miren, me dice la pregunta que yo tengo dos tipos, perdón, volvamos aquí a la información. Yo tengo dos tipos de plantitas. Una que es de tallos altos y que está en mayor número y con flores de colores más vivos, que es la dominante. Miren, porque se acuerdan que dijimos que Mendel representaba las características dominantes con mayúscula, pues esta es dominante. Y las de tallos cortos es recesiva. Entonces vamos a hacer la tablita acá, aquí en este espacio que nos queda. Vamos a tratar de hacerla lo mejor posible. Entonces Mendel lo que hacía era hacer una tablita de probabilidades y es aquí donde entra esa parte de la probabilidad. Y él decía, yo quiero saber la probabilidad de que, por ejemplo, un niño salga de color rubio. Entonces yo tengo un papá de color, de cabello color negro y una mamá de cabello rubio. Entonces yo quiero saber cuánto es la probabilidad de que ellos tengan un hijo, al menos un hijo de color, de cabello color rubio. O cuántos hijos, por ejemplo, si tienen 10 hijos, cuántos de esos 10 hijos van a tener el cabello de color rubio. Bueno, entonces él quería saber todas esas probabilidades, todos esos porcentajes, y básicamente él decía, ok, yo tengo que separar los alelos porque eso es lo que pasa en la vida real, ¿no? En la vida real, un cromosoma coge y se parte en dos cuando pasa la meiosis en las células sexuales, ¿cierto? La meiosis es la división celular. Estos cromosomas se dividen en alelos o cromatidas. Entonces, esta partecita se va, ¿cierto? Entonces, queda mitad aquí y mitad allá. Y esta mitad que queda acá, pues va y se une con la mitad del otro parental. O sea, por ejemplo, yo tengo mi cromosoma, se parte en dos y me queda la mitad del cromosoma. Esa mitad de mi cromosoma se va a unir a la mitad del cromosoma de mi esposo o de mi pareja cuando pues haya el proceso de reproducción. Y eso quiere decir que el organismo que va a surgir, el ser vivo o el bebé que va a surgir, tiene la mitad de material genético de mi parte y la mitad de el papá. Bueno, entonces como hay que hacer la división de los alelos, dijimos que acá vamos a mezclar básicamente uno completamente dominante con uno completamente recesivo. Entonces uno lo coloca así. Entonces este es homocigoto dominante. Miren, homocigoto dominante. Bueno, y este de acá es homocigoto. ¿Por qué? Porque sus dos alelos son del mismo tipo y es recesivo porque ambos son recesivos. Bueno, entonces él dice como la mitad del material genético viene de la mamá y la otra mitad del papá, entonces toca partir los alelos. Acá coloco un alelo y acá otro. Y lo mismo para el otro padre. Bueno, ahora voy a empezar a unir alelos. Entonces, este alelo se va a unir con este y en este cuadrito vamos a tener al primer ser vivo. Bueno, ahora este se va a unir con este y vamos a tener el segundo ser vivo. Este se va a unir con este y tenemos el tercer ser vivo. Y este se va a unir con este y tenemos el cuarto ser vivo. ¿Listo? Ahora analicemos qué pasó acá. Ya teníamos un papá completamente dominante y una mamá completamente recesiva y me dio origen
a 4 individuos que genéticamente son igualitos. Miren, todos tienen A mayúscula, A minúscula, absolutamente todos. Entonces, genéticamente son iguales. Y además vamos a ver físicamente qué características representan. Entonces, estas son plantitas y miren que me decía que la dominante era la de tallo alto. ¿Listo? Entonces, como acá vemos que se tiene un alelo dominante en todos, entonces ese alelo dominante, como les decía, va a opacar al recesivo y físicamente yo voy a ver la característica dominante. En ese caso, entonces, todos los arbolitos de acá tienen tallos largos. ¿Listo? Entonces, el 100% de la población tiene tallos largos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya comprobamos que si estas dos plantitas básicamente se relacionan y tienen hijitos, sus hijos van a tener tallos largos, absolutamente todos. Por eso digo que el 100%, o sea, de los 4 que, a los que dieron origen, todos tienen la misma característica, todos tienen tallos largos, por eso es que es el 100%. Bueno, ahora volvamos a la pregunta. Y la pregunta me decía que se cruzaron las dos plantas y qué se podía esperar. Ahora me dice todas las plantas sean pequeñas con flores de colores vivos. Miren, acá decía algo importante y me decía que estas plantitas de tallos altos no solo son más numerosas, sino también tienen flores de colores más vivos. Entonces, volvamos acá. Me dice que el 100% de las flores, acá eso es lo que dedujimos de esta tablita, van a tener tallos largos, no pequeños como me dice acá. Entonces, sí van a tener flores con colores vivos porque acuérdense que las plantitas o las florecitas de tallo más largo son las que tienen flores de colores más vivos, pero las plantas no van a ser pequeñas, van a ser grandes, van a ser de tallos largos. O sea que aquí hay una parte falsa y otra parte cierta, lo que hace que toda la respuesta sea falsa. La B me dice, todas las plantas serán altas con flores de colores vivos. ¿Qué vimos acá? Que todas las plantas van a ser, ¿qué? Altas. Y si son altas ya sabemos que tienen colores vivos. O sea que en este caso la respuesta parece ser esta. Vamos a colocarle un chulito y ya regresamos a ella. La C me dice, todas las plantas sean altas con flores de colores grises. Esta parte sí es cierta, miren, acá volvemos y me dice que sí, todas las plantas van a ser altas, pero el hecho de que sean altas también significa que van a tener flores de colores vivos, no flores de colores grises, así que esta no sería cierta. Y la D me dice, las plantas no pueden reproducirse por alguna enfermedad. En este caso no hay ninguna enfermedad que permita que las plantas se reproduzcan. Si nos hubiesen dicho eso en el enunciado, pues ya sería diferente, porque sí hay enfermedades que evitan que las plantitas se reproduzcan, pero en este caso el ejercicio no nos lo dice, así que no es la respuesta correcta. Bueno, entonces la respuesta correcta es la B. ¿Listo, chicos? Nos tomó un tiempo, pero pudimos llegar a la respuesta. Bueno, entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.